Para yo saber que todos lo tienen, se ponen de pie cuando ustedes lo encuentren. Amén. Así leemos todos la palabra de Dios, todos juntos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, muchas gracias por esta tarde preciosa. Gracias, amado Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor, que tú nos permites de poder reunirnos todos juntos y adorarte y alabarte. Y ahora, Padre, queremos comer de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. En todo tiempo, Señor, tu palabra es eficiente. Tu palabra provoca vida, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en esta tarde queremos que tú nos hables. Queremos que tú ministres nuestros corazones. Queremos que tú seas hablando a nosotros. Están nuestros oídos dispuestos. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando, Señor. En el nombre de Jesús, abre los cielos, prepara el ambiente. Espíritu de Dios, seas tú obrando en cada corazón. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Qué precioso es poder compartir la palabra del Señor y para mí es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Pero más sin embargo, no es tan fácil pararse acá y venir a exponer una palabra, porque no solamente se trata de venir a hablar lo que caiga, sino que se trata de dar un mensaje. Y cuando tenemos un mensaje, es bonito hablar del amor de Cristo, pero cuando el mensaje va más directo a la persona, al ser humano, a veces no es fácil. Mas sin embargo, yo quisiera que este día usted abra su corazón y usted reciba esta palabra. Desde el día que el pastor me llamó para que compartiera este día, hubo un tema que el Señor puso en mi corazón. Mas sin embargo, yo estaba ahí dando vueltas, pero se metió dentro de mí y no lo puedo sacar hasta hoy que se los voy a dar. Amén. Quiero compartir con ustedes este tema que dice así: es tiempo de despertar. Dígale al que está a su lado: hey, es tiempo que te despiertes. Quiero compartir un poco el antetexto de lo que quiero compartir y quiero enfocarme en el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Me voy a enfocar en ese versículo donde dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero antes de ir allí, es necesario que vayamos al antetexto en capítulo 5, desde el versículo 1. El apóstol Pablo, al leer el capítulo 5, nosotros empezamos a leer que parece que esta carta fue escrita a un tipo de personaje en Éfeso. Y cuando la leemos, los problemas que tienen este tipo de personas, a las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta, nosotros no nos imaginamos que es a una iglesia. Mas sin embargo, el apóstol Pablo no escribió esta carta a las personas de Éfeso. No escribió esta carta a los inconversos de Éfeso. Esta carta fue escrita y fue enviada a la iglesia que estaba en Éfeso. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la carta de los Efesios, en el capítulo 5, nos sorprendemos porque hay un tipo de personaje acá que el apóstol Pablo empieza a hablar y a exhortarles. Vemos que hay un tipo de personaje que están
faltos de amor, número uno. Otra de las cosas es que encontramos de que le habla a gente que está viviendo en fornicación, en inmundicia, en avaricia, en palabras deshonestas. Dice la traducción al lenguaje actual, en malas palabras. También se encuentra otra palabra que dice que en necedades, que esto quiere decir tonterías, hablan tonterías. Otra de las cosas, truanerías, no truenerías, truanerías. ¿Qué quiere decir vulgaridades? Es decir, ese vocabulario en medio de la iglesia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, decimos, wow, esta iglesia parecen mundanas. No, gente que está ahí parecen mundanos. Usted se imagina, el apóstol Pablo en ningún momento hubiese escrito esto en esta carta y enviado a una iglesia si no hubiese esto. Más sin embargo, parece que la iglesia estaba viviendo una vida liberal. Parece que esta iglesia se hacían bromitas ahí que no estaban en el vocabulario de un cristiano. Más sin embargo, él los exhorta y en el versículo 3 dice, pero fornicaciones y toda inmundicia y avaricias, dice, ni aún se nombre entre vosotros. En otras palabras, ni siquiera se debería escuchar en la iglesia. Entre vosotros, dice, como conviene a santos. Hey, si ustedes son cristianos, si ustedes son hijos de Dios, si ustedes son hijos de luz, no debería escucharse este tipo de cosas. Está diciendo a los Éfesos. Y luego él les hace saber que quienes practican estas cosas, en el versículo 6, dice que ellos no tienen herencia en el reino de Cristo. No tienen herencia. En el versículo 6 dice que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el versículo 7 dice, no seas pues partícipe de ellos. Les da una exhortación en la carta que le envía a esta iglesia. Les dice, hey, oigan, ustedes están haciendo cosas que ni siquiera se debería de escuchar en medio de ustedes. Ustedes no deberían de ser participantes de estas cosas porque ustedes ya nació la luz en ustedes. Ustedes son luz, no tinieblas. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, nos preguntamos, pero hey, ¿aquí qué pasó? Pero cuando examinamos esta iglesia y examinamos los tiempos de hoy, y no hablo de iglesia casa de mi padre, sino que a nivel general la iglesia cristiana. Examinamos la iglesia cristiana de hoy día, del 2021, nos damos cuenta que nos parecemos mucho a esta iglesia. Hay muchas cosas que se practican en medio de las congregaciones de hoy día, en el 2021, que no conviene a santos. Es decir, que los cristianos, los hijos de Dios, los que nos llamamos evangélicos cristianos, no deberíamos de practicar. Y por lo tanto hay mucha gente desilusionada afuera de la iglesia que no son cristianos, que cuando se les predica el evangelio de Jesucristo, que cuando los invitamos a venir a la iglesia dicen, no, para ser como esos cristianos yo no voy. ¿Por qué? Porque han visto en la vida de muchos cristianos vivir una vida falsa, una vida de hipocresía, una vida no correcta delante de Dios. Entonces lo que están profesando los cristianos no es lo que están viviendo. Y el apóstol Pablo empieza a hablarles de estas cosas. Pero a mí me llama la atención cuando llega al versículo 13. Dice, mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas ¿qué? Manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y dice, por lo tanto dice, despiértate tú que duermes. Ahora, yo me preguntaba, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Porque no está hablando a que, hey, despiértate del sueño físico que tienes. Sino que está hablando de lo espiritual. Hey, está hablando a la vida espiritual de la iglesia. Como se lo dijo a los efesios, hoy Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que despertemos del sueño espiritual que estamos viviendo muchos. Y quiero profundizar un poco acerca de esto, porque dicen algunos estudiosos de la Biblia que él se refería a un himno que se cantaba en los Éfesos en ese tiempo.
Por eso él dice, cuando dice, por lo tanto dice, despiértate tú que duermes. Pero si nos vamos un poco más a la Biblia, él recitaba un pasaje de la Biblia en Isaías capítulo 60, versículo 1, donde dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El profeta Isaías está dando una profecía a Sión de que ha llegado la luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Se refiere a Jesús. Hermanos, hoy nosotros en el tiempo que vivimos tenemos una bendición de que Jesús es esa gloria que ha venido sobre nosotros para que usted y yo caminemos en luz, para que usted y yo caminemos despiertos y no durmiendo. Él ha venido a limpiarnos. Él ha sido la luz que ha venido a resplandecer en nosotros. Y los cristianos, los hijos de Dios, van a caminar brillando con esa luz. Es decir, donde sea que usted y yo vayamos, vamos a reflejar a Jesús. Ahora, esto no está pasando en la iglesia. Esto no está pasando con todos, lamentablemente. Por eso es importante que nosotros veamos esto, porque no solamente pasaba en la iglesia de Éfeso, esta situación pasaba en diferentes iglesias. Y el apóstol Pablo, al menos le voy a compartir a 3 iglesias. Una era de los Éfesos, la otra era a Romanos y la otra era la iglesia que estaba en Tesalonicenses. Pero en la iglesia que está en Romanos, le dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, si usted quiere ir conmigo, Romanos 13, versículo 11 al 12. Escuche estas palabras y dice así el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del, ¿qué dice? Del sueño. Porque ahora dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos como, y vistamos como las armas de la luz. Vistamos las armas de la luz. Escucha, hermano, yo creo que nosotros podemos reflexionar en lo que sucede en nuestra vida física como seres humanos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando yo estoy bien cansado y me acuesto a dormir, no hay quien me despierte. En estos días una persona me contaba algo que pasaba en su apartamento. Dice que en la noche, como la 1 de la madrugada, alguien fue a tocarle la puerta tan fuerte que él no sintió. El que sintió era quien estaba en la sala. Y el otro día él tomó unas fotos a la puerta y me la estaba mostrando. Casi le rompían la puerta, le dejaron golpeada la puerta. Dice, yo no sentí, no escuché. El que escuchó, el que estaba durmiendo en la sala. Ahora, y yo veo la foto, pero casi le rompieron la puerta. Muchas veces nos pasa cuando estamos cansados, cuando estamos bien dormidos. Le pueden ir a sacudir la cama y usted no siente, no despierta, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está dormida, se vuelve insensible no puede escuchar, no puede sentir lo que pueda pasar a su alrededor. Cuando una persona está dormida, no tiene sentimiento, o sea, pueda pasar lo que pasa, ruido que sea, él no va a escuchar porque está dormido, ¿verdad? Si esto sucede en nuestra vida física, que al estar dormido pasan cosas que nosotros no nos damos cuenta. Usted piense un momento en la vida espiritual. ¿Qué sucede cuando una persona espiritualmente está dormida? Pasarán cosas en la vida espiritual que él no se da cuenta o que ella no se da cuenta. Vivirá dormido y aunque pase lo que pase, a él no le interesa. Oye, hermano, es que vieras que en la iglesia se sintió una presencia. Sí, yo, bueno, no sentí nada, igual sentí, lo mismo sentí. Hasta sueño me da cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces, no siente lo que está pasando. No solamente eso, sino que empieza a vivir una vida, a practicar una vida y permite pecado a su vida que para él es normal o para ella es normal. Y no ve lo grave que está viviendo, no lo puede ver, no lo puede sentir, porque no puede sentir ese redarguir en su espíritu. No puede saber qué tan grave es el pecado que practica, porque no lo siente, está dormido, no puede sentir eso.
Entonces practica un estilo de vida que se acostumbra a vivir de esa manera. Y por eso vemos a muchos hermanos de repente hacer bromas que no están en lo correcto. Hay bromas que son vulgares. Hay palabrerío que simplemente sale de la boca y son tonterías que hablan, que no tienen sentido. Pero ellos no pueden poder ver lo que está pasando a su alrededor. No pueden sentir eso porque están dormidos espiritualmente. Entonces es necesario muchas veces que alguien les sacuda para que despierte. Es necesario que vea lo grave que está pasando a su alrededor. Dentro de las iglesias se practica fornicación y quienes practican esa práctica de vivir en fornicación no les interesa. Y deja que pasen los años y los años y los años y no quiere arreglar su vida. Y aquí se emite palabra, aquí el pastor se desgalía predicando una y otra vez, mas sin embargo no hace nada por arreglar su vida. Entonces, hay gente que vive en adulterio, hay gente que vive en avaricia, siempre deseando más y más y le interesa más el dinero que las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y vive dormido en eso, pensando en dólares, pensando en ganar. Vive viviendo en su vida egoísta de sí mismo. Él quiere dinero y no le interesan las cosas espirituales. Yo no sé si alguien está escuchando. Pero muchas veces nos esforzamos tanto y madrugamos tanto para ir a trabajar porque queremos más dólares. Pero nunca nos esforzamos por buscar más de Dios. Estamos cansados de tanto trabajo porque queremos las cosas que a nosotros nos convienen, pero nuestro espíritu está muriéndose, está dormido, no siente, no despierta. Que cuando queremos buscar de Dios, nos cansamos rápido, nos baja el sueño, no tenemos palabras para decirle a Dios. Amén. Entonces vivimos en un adormecimiento espiritual. ¿Sabe qué es lo que trae la vida de una persona que practica el pecado? O que permite cosas en su vida que no están bien delante de Dios, que desagradan a Dios. ¿Sabe qué es lo que trae? Trae un adormecimiento en su vida espiritual. Pero no solamente un adormecimiento, sino que muchos han llegado a la muerte espiritual. Y cuando llegas a la muerte espiritual, un muerto, así le grites, así llegues a la caja donde está y le pellizques, él no va a reaccionar. No reacciona. Aunque le hagas lo que hagas, no reacciona porque está muerto. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Entonces, ¿muerte qué? Física. No, usted lo ve vivo, camina y viene y todo, viene a la iglesia, viene domingo a domingo a la iglesia, pero su vida que está viviendo, esa práctica del pecado, lo tiene muerto. Lo tiene muerto y no puede sentir. Aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea como una espada que le vuela la cabeza, igual, porque no siente. No siente, no le importa, no le interesa lo que esté sucediendo. Está dormido. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate, despiértate. Está hablando al ser humano, está hablando al cristiano. Hey, despiértate. Es tiempo que examines tu vida. Es tiempo que mires cómo estás viviendo delante de Dios. Es tiempo que te sacudas de ese adormecimiento que tienes. Es tiempo que te examines si estás viviendo en el fuego de Dios o estás todo apagado. Estás durmiendo espiritualmente. El Señor nos habla que oremos. La Biblia dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo. El Señor nos enseñó con su mismo ejemplo, el maestro que pasaba tiempos orando, buscando de Dios. Las cosas que se manifestaban a su alrededor, se manifestaban por la vida de oración que Él llevaba. Él nos llama a la oración. Es más, cuando Él está orando, Él pide que haya unidad, que haya amor. Pero en la iglesia, una de las cosas que hay es falta de amor. Se sienta uno por aquí, otro por allá, porque se odian, se detestan. No pueden verse. En la iglesia hay envidia, en la iglesia hay resentimiento. Quizás en el corazón de algunos hay falta de perdón. Vienen a la iglesia pero no pueden perdonar a una persona. Y no solamente se trata de qué estás practicando, sino que hay en tu corazón, qué está viviendo en tu corazón. Ese adormecimiento no te deja que tú puedas entrar en la presencia de Dios.
Esa falta de búsqueda de Dios viene por algo. Y cuando viene por algo es por lo que estás practicando. Cuando algo se está practicando en tu vida, es imposible acercarte delante de Dios y quebrantarte en su presencia. No se puede. Ninguna persona, hermanos, que practica un tipo de pecado puede llegar delante del Señor y quebrantarse y decirle: Padre, yo te amo, yo te adoro, porque se siente sucio, se siente hipócrita, se siente que hay algo dentro de él que no está bien, no está correcto, no puede adorar a Dios. Entonces vemos a la gente que no puede adorar a Dios, le cuesta adorar a Dios. ¿Qué es lo que te está acusando en tu interior? ¿Qué es lo que te está acusando en tu interior? Entonces dice Romanos, el apóstol Pablo hablando a los romanos, y dice: en esto conociendo el tiempo. Escuche bien esto: conociendo el tiempo. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano? En el 2021. No. Mire lo que está pasando hoy en día. Es tiempo que conozcamos el tiempo que estamos viviendo, ¿sí o no? Lo que hoy está pasando no es lo mismo que pasó el año pasado. No es lo que estaba pasando hace 5 años atrás. Hace 10 años atrás las cosas no eran como las que estamos viviendo hoy en día. La pandemia puede ser una cosa muy pequeña, pero más que esa pandemia hay muchas cosas más. Mire lo que se está levantando. El homosexualismo se está levantando. El aborto y todas esas cosas de inmoralidad se están levantando y están siendo normales. Las iglesias cristianas están permitiendo muchas cosas, y incluso algunas iglesias están permitiendo ya casar a homosexuales. Entonces todo esto se está permitiendo y se está haciendo normal. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales, son los tiempos postreros. Y el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, dice: conociendo el tiempo que es ya ahora. ¿Que es ya hora de qué? De levantarnos del qué, del sueño. Es tiempo ya de despertar. Es decir, ya basta de ese adormecimiento. Mire, hermano, los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Usted vaya a las redes sociales, usted ve a los predicadores tirándose los unos con los otros. Sí, esto es una contienda ya. Se tiran el uno con el otro con el otro. Eso es un desastre ya. Uno llamándose una cosa, el otro llamándose la otra cosa. Es terrible ver lo que está sucediendo. Yo creo que la iglesia tiene que abrir sus ojos ya. Yo creo que la iglesia tiene que despertar de ese adormecimiento que tiene. Y dice, porque es hora, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si usted empezó el año pasado, ahora está más cerca. Hermano, si usted empezó ayer, hoy ya pasó un día, está más cerca de la venida de Cristo. Cada día que pasa estamos acercándonos más a ese tiempo que estamos viviendo, que estamos esperando, la venida de Cristo. Cada día que pasa estamos más cerca de que Él venga, más cerca de que Él venga. Y si Él no viniere, de todos modos, usted no va para atrás, va para adelante. Usted no cumplió el año pasado 20 años y hoy va a cumplir 19. Eso no es así. Parece que cada año que pasa es como que si avanzáramos 10 años. El año pasado yo no tenía canas, hoy ya tengo. Las arrugas y todo eso empieza a salir. Entonces nosotros vamos para adelante, no vamos para atrás. Cada día vamos para adelante. Usted no sabe si mañana le toca irse. Si Cristo no viene, no sabe si la muerte le va a venir. Por lo tanto, dice, es tiempo o es hora de despertar de ese sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas. ¿Sabe qué es desechar? Sacar, alejar, dele una patada que se vaya fuera de su vida. No permita las obras de las tinieblas en usted. No permita que las cosas del pecado, lo que usted practicaba antes, esté otra vez en usted ahora que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. El Señor vino y lo limpió, lo purificó, lo limpió. ¿Por qué vivir de esa manera antigua que usted vivía? Usted es una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza en usted. Amén. Ya no tenemos por qué vivir esclavos al pecado. Somos libres por la sangre de Cristo. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? Somos libres por la sangre de Cristo. Usted y yo ya no estamos atados al pecado.
No tenemos por qué permitir que estas cosas vuelvan a estar en nosotros. No podemos vivir en las tinieblas otra vez. No podemos estar peleando los unos con los otros. No podemos estar envidiándonos los unos con los otros. No podemos estar criticándonos los unos con los otros. No podemos estar hablando del hermano a las espaldas de él. Es que se me cae mal. Es que se me cae gordo. No, hermano. Es tiempo que deje eso. Deseche esas obras de las tinieblas de su vida. Porque cada día estamos más cerca. La noche ha avanzado y estamos más cerca. Entonces es tiempo de despertar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Si usted quiere acompañarme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice así: por tanto, no durmamos como ¿quién? Como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Hermano, es que viera, yo conozco un hermano que dice que es cristiano y viera cómo habla, qué feo habla. Sí, ¿cómo quiere que yo me...? No duermas como él. Deja que él sea como sea, pero tú avívate, despierta. Amén. Es que aquel es un hipócrita, déjalo que sea hipócrita. Llegará su día en que el Señor lo juzgará, pero tú sigue adelante. Tú sacúdete de todo eso. Es que aquel es un mentiroso, pues tú no seas mentiroso. Es que aquel, no, deja de ver a los demás. Deja que los demás vivan como vivan, pero tú vive despierto. Tú mantente sobrio, dice la palabra. ¿Sabe qué es sobrio? Estar alerta, estar atento. Cuando una persona espiritualmente está atento en su vida espiritual, está buscando del Señor todos los días, está clamando, está pidiéndole: Padre, santifícame, Padre, ayúdame, Padre, cúbreme, Señor, esta mañana líbrame del pecado. Pon, Señor, el colirio de tus ojos, de tu espíritu en mis ojos, para que mis ojos se mantengan puros delante de ti. Porque las tentaciones todos los días van a venir. Tus ojos van a querer ver el pecado, lo que no es correcto. Recuerda que tus ojos son la lámpara de tu alma. Todo lo que tus ojos ven entra para tu alma. Si tus ojos están sucios, tu alma está sucia. Y tú necesitas estar limpio. Necesitas estar en comunión con el Señor. Cada día decirle: Padre, despiértame. ¿Sabe qué tristeza da? Cuando la iglesia hace un programa y dice: hay un tiempo de oración. Y 2, 3 se aparecen, el resto no van. Eso dice todo. Eso dice que tú no estás despierto. Eso dice que tú no estás sobrio, que tú no estás alerta, que tú no estás buscando de Dios. La iglesia necesita estar buscando de Dios. Esto no es para los líderes, esto no es para el pastor, esto no es para los que predican, esto es para todo aquel que ha conocido a Cristo. Necesita estar cerca de Dios. Entre más cerca está de Dios, así aprenderá a ver las cosas como Dios las ve. Aprenderá a odiar el pecado, aprenderá a odiar lo sucio que está en la vida, porque empieza a ver las cosas como Dios las está viendo. Aborrecerá lo que Dios aborrece. Entre más nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. La luz brillará en nosotros y viviremos en luz y no en tinieblas. Entonces dice la palabra: despiértate tú que duermes. Segunda cosa dice: y levántate de los muertos. Escuche esta palabra: y levántate de los muertos. ¿Cómo así? Si yo no estoy muerto. A veces caras vemos, hermanos y hermanas vemos, cristianos evangélicos vemos, pero muertos no sabemos. Y aunque pueda venir todos los domingos, y aunque pueda venir todas las actividades de la iglesia, pero está muerto espiritualmente. Entonces dice: esa es una locura, esos hermanos llorando, parecen niños. No, ¿para qué? Si al final todos vamos a salvarnos. Todo lo que yo necesito es salvarme. ¿Qué voy yo adelante a hacer el ridículo? Mira cómo lloran ahí. Mira aquel cómo grita. Mira cómo tiembla. Ve, y empiezan a burlarse. Están muertos espiritualmente. No desean nada de Dios. No desean absolutamente nada. Hermano, ¿sabe que hay más de parte de Dios para la iglesia? Más de que usted pueda venir a la iglesia. No solamente Dios no quiere que la gente solamente venga a la iglesia los domingos, se venga y se siente, cante, adore y se vaya. Dios no quiere eso de la iglesia. Dios tiene algo más para usted. Es más, hay una tarea que está bien clara y bien definida en la palabra de Dios para usted y yo. ¿Sabe cuál es? Ir y predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Predicar el evangelio no lo puedo hacer con mi propia sabiduría.
Predicar el evangelio no lo puedo hacer con mi propio conocimiento. Predicar el evangelio, yo necesito que el Espíritu Santo me llene. Yo necesito que el Espíritu Santo me llene para que yo pueda darle palabra a la gente que lo necesita. El ejemplo está en Hechos. Jesús les dijo, no se vayan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y aquellos 120 estaban ahí orando, esperando la promesa del Padre. Ahí estaban orando, no salieron a predicar el evangelio. Ahí estaban. Y de repente dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se derramó sobre ellos. ¿Y para qué era? ¿Para que exhibieran? No, era para que después de ahí salieran llenos de su presencia, llenos del poder. Y cuando empezaron a salir, empezaron a ser testigos de Jesucristo. Y fueron a las naciones, fueron a todos lados predicando que Jesucristo vivía, que Jesucristo salva, que Jesús perdona. Y es lo que Dios quiere para la iglesia. Sean llenos del Espíritu Santo e irán a las naciones y predicarán el evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Sal de los muertos, no te quedes entre los muertos. Sal de ahí, muévete, sacúdete y busca de Dios. Porque Él te va a usar, Él te va a llenar. Pero no puedes vivir entre los muertos. Un vivo no está entre los muertos. ¿Quién de ustedes vive en los cementerios? Nadie. ¿Quién quiere vivir allá con un muerto? Nadie. Nadie quiere estar allí. Los vivos quieren estar entre los vivos. Y los vivos buscan cada día cómo sobrevivir. Para que usted sobreviva y manténgase vivo, necesita alimentarse, necesita agua, necesita vitaminarse cada día, necesita recibir algo para que su cuerpo se mantenga vivo, ¿sí o no? La vida del ser humano, del cristiano, en su vida espiritual, necesita alimento espiritual, necesita orar, necesita palabra, necesita buscar de Dios, necesita ayunar, necesita cada día meterse más con Dios, necesita alimento espiritual para mantenerse vivo. No puede vivir estando en una situación de muerto. Necesita salir de allí. Amén. Tercera cosa dice, y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a desechar las obras de las tinieblas, cuando nosotros aprendemos a deshacernos de toda esa situación que cargamos de encima, que estamos practicando, que estamos viviendo, y nos entregamos a Dios y venimos ante Dios y nos acercamos ante Dios, empieza a suceder algo. ¿Sabe qué sucede? Es que la gloria de Dios empieza a venir sobre nosotros y empezamos a hacer luz donde sea que vayamos. La gente empieza a decir, oigan, yo quiero ser como ese muchacho, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser igual a esa persona, es humilde, es sabio, cuando habla con sabiduría. Yo quiero ser como esa persona, que esa no se mete en problemas. Yo quiero saber con esa persona que puede manejar las situaciones que se le vienen, porque yo me atormento y rápido exploto, pero ese tiene paciencia, ¿sabe? Y empieza mostrar los frutos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque se levantó entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque se sacudió del sueño, porque se mantiene vivo, porque el Espíritu Santo está llenándolo constantemente. Por eso es que lo que está reflejando luz, porque vive en luz. Usted y yo, Dios nos está llamando a despertar. Dios nos está llamando a sacudirnos del sueño que tenemos. Dios nos está llamando a salir de la mortandad espiritual que hay y aprender a vivir y a caminar en luz y a reflejar a Cristo donde sea que vayamos. Amén. No es tiempo de quedarnos en el mismo lugar, en la misma situación. Quiero ir concluyendo con esta cita bíblica y quiero que usted me acompañe a Sofonías capítulo 1, versículo 12. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Si usted no lo tiene, lo puede ver acá en la pantalla. Pero dice la palabra del Señor así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Cómo dice? ¿Con qué? Con linterna. ¿Y qué más? Y castigaré a los hombres que reposan. ¿Cómo? Tranquilos. Qué rico venir a la iglesia y me siento ahí. Que esos adoren, que esos hagan locuras. Al final yo vengo y me voy. Tranquilo, fresco. Hay oración, hermano.
Yo tengo trabajo, ¿para qué voy a ir a orar? Al final yo oro, tranquilo, fresco. No quieres buscar de Dios. Como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Al final voy a ser salvo. Al final me voy con Cristo. Esos que van ahí de madrugada, esos que van a las oraciones, que pasan aguantando hambre, igual yo me voy a salvar igual que ellos. Pero aquí el Señor revela algo precioso y algo tremendo para todo aquel que está tranquilito y quieto, que está como el vino asentado. Dice que Él vendrá un día, dice que los buscará con linterna. ¿Sabe qué es linterna? Con foco, los alumbrará, los buscará a esos hombres que están tranquilos, que están como el asentamiento del vino, ahí tranquilos, quietecitos, que no quieren buscar de Dios. Y dice, y los castigaré. Y dice, ¿por qué? Porque están ahí tranquilitos. Y dicen, Dios no hará ni bien ni mal. ¿Sabes qué, hermano? Es tiempo de que tú te levantes y te despiertes de ese dormitar que tienes y aprendas de que la vida cristiana se trata de guerrear todos los días. Se trata de empaparte del Señor todos los días. Se trata de mantenerte despierto todos los días. Se trata de que estés buscando de Dios todos los días. Amén. Entonces, muchas veces, hermanos, no nos importa lo que está sucediendo. No nos importa de que los tiempos que estamos viviendo sean malos. No nos importa que aquel se pierda, que aquel viva como viva, cuando Dios a ti y a mí nos dio una responsabilidad. Y esa responsabilidad que Dios nos dio es de que nosotros brillemos, de que nosotros seamos esa luz que alumbremos en las tinieblas. La responsabilidad que Dios nos dio a usted y a mí es que en medio de estas tinieblas empecemos a brillar. Que seamos la luz de este mundo. Amén. Que seamos la luz de este mundo. Pero para hacer esa luz, yo necesito de Dios. Dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Necesitamos salir de todo eso. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos ver nuestra condición. Ese significado de dormir y de muerte espiritual es el estado espiritual de una persona. Escuche, significa el estado espiritual de una persona. Yo voy concluyendo con esto y le voy a preguntar a usted, ¿cuál es el estado espiritual que usted se encuentra en este momento? ¿Cuál es el estado espiritual que usted se encuentra en este momento? Solamente hay una respuesta, es de verse a sí mismo, es de ver lo que usted vive. No hay nada ni nadie más que pueda saber lo que usted está viviendo. Yo vengo a exponer la palabra, no vengo a avergonzar a nadie, pero la palabra dice, versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El hermano que está a su lado no lo conoce a usted. Yo no lo conozco a usted. El pastor no lo conoce a usted. Nadie lo conoce a usted. Pero hay una luz que lo está alumbrando. Pero hay una luz que está alumbrando. Y mientras usted dice, nadie me ve aquí, nadie me está viendo, el Señor está alumbrando con su luz. Y Él sí sabe perfectamente cuál es su estado espiritual que usted está viviendo, hermano. Él sí sabe cuál es el estado espiritual que usted está viviendo. Mientras que la iglesia está pidiendo avivamiento, mientras que la iglesia está diciendo, Señor, un derramamiento de tu espíritu en la iglesia, Señor, sanidades, Señor, milagro, Señor, prodigio, Señor, que tu espíritu sea manifiesto en esta iglesia. El Señor dice, no, porque hay una luz que está alumbrando y yo estoy viendo lo que está pasando en tu vida. Yo estoy viendo lo que está sucediendo en ti y es necesario que te sacudas de ese dormitar que tienes. Es necesario que despiertes, iglesia. Es necesario tirarte en la presencia de Dios. Es necesario reconocer que somos pecadores. Es necesario de decirle, Señor, yo soy un humano
y soy débil y fallo, pero yo quiero caminar en tu luz. Quiero que saques de mí ese pecado. Quiero que me ayudes a salir de esa práctica que vivo. Quiero que me ayudes a corregir mi vida. Es cierto, te he fallado, pero tú eres el Dios de misericordia. Como Mefiboset, todo lisiado por el pasado y por la vida que has vivido, pero el Señor te quiere restaurar, te quiere sacar de ahí donde estás viviendo, pero depende de ti. Si continúas durmiendo, si continúas entre los muertos, o te levantas de donde estás viviendo. Levántate, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido. Y la gloria de Jehová ha venido. Jesucristo está aquí. Jesucristo está para perdonar. Jesucristo está para restaurar. Jesucristo ha venido para que tú seas libre. Jesucristo está aquí para que tú salgas de donde estás viviendo, mi hermano, hermana. Jesucristo está aquí para limpiarte, para purificar tu vida, para lavarte de lo que estás viviendo. Y entonces verás la gloria de Dios. Y entonces verás cómo Dios te va a ir guiando. Y entonces tus ojos se van a abrir. Como quien se despierta en las madrugadas. Se levanta, escucha esto, se levanta. Cuando se despierta, se levanta. No se queda ahí acostado durmiendo. Si hoy Dios te está despertando, si hoy Dios te está hablando, entonces está esperando que te levantes de la cama que estás durmiendo. Te levantes y ve, camina, empieza a dar tus primeros pasos. Ve hacia la ventana y abre la ventana y mirarás la belleza, la claridad, la luz, lo que hay. Dios tiene cosas grandes para ti, iglesia, pero está esperando que te levantes de esa cama que estás durmiendo y camines hacia la puerta y verás la belleza de Dios. Verás cómo Dios caminará contigo. Verás cómo Dios irá contigo. Verás cómo Dios se manifestará en tu vida. Verás cómo Dios te abrirá las puertas, abrirá tus ojos y empezarás a ver cómo Dios ve. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ti, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Esta palabra es para usted que nos está viendo en el internet también. Para usted que nos está viendo en Facebook, en YouTube, donde sea que nos esté viendo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. No es tiempo de vivir como estamos viviendo. Dios quiere hacer algo en esta generación. Dios quiere venir por una iglesia que está limpia y sin manchas. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere que su Espíritu Santo se manifieste en las iglesias. Déjeme decirle que Él está presente aquí y en todo lugar donde se le clame, pero no se manifiesta en todos los lugares. Él se manifiesta donde se le honra. Él se manifiesta donde se le respeta. Él se manifiesta donde hay corazones que se entregan a Él. Él se manifiesta donde hay una iglesia sedienta y hambrienta de Él y que dice: Señor, yo me limpio, yo me levanto para que tú me purifiques, para que tú me laves cada día con tu sangre, porque yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. El Señor está hablando a tu corazón. El apóstol no escribió a los inconversos, escribió a los cristianos. Cuando Él dice levántate, está hablando de un verdadero arrepentimiento. Y usted dirá: hermano, es que yo hace tiempo recibí a Cristo, yo hace tiempo soy evangélico cristiano. Pero el Señor dice: es necesario que haya un verdadero arrepentimiento en ti. Es necesario que haya un verdadero arrepentimiento en ti. Es necesario que te laves, que te limpies, que vengas a mí y verás lo que yo haré contigo. Hoy hago un llamado, no solamente al inconverso, sino que también al cristiano, aquel que siente que necesita de Dios. Hoy hago un llamado a todo aquel que necesita que la luz brille en su ser. Si hay alguien aquí en medio de nosotros que hoy quiere entregar su vida a Cristo, si hay alguien aquí en medio de nosotros que dice: ya no quiero vivir así, yo he entendido que Dios me está hablando,
Yo he entendido que el tiempo que estamos viviendo está cada día más cerca. Yo quiero irme con Él. Ese es el primer llamado que hago. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo? Un segundo llamado que haré es consagración. Y no me cansaré de predicar consagración. Si hay algo que la iglesia necesita es entregarse más y más y más. Cada día necesita entregarse más. Necesita entregarse más. Necesita exponerse a la luz para que el Dios del cielo lo alumbre. Hoy hago un llamado a la consagración. Si hay alguien que dice: yo quiero más de Dios, yo quiero que el Señor me limpie, que Él me purifique, que me transforme hoy.